Satoshi maníacos y amantes de la descentralización, hoy Satoshi Nakamoto está más vivo que nunca. Ayer los osos intentaron presionar, pero el mercado respondió con una señal clara: los grandes no solo aguantan, están comprando, y lo que pasó hoy es prueba de fuego. Así que vamos al lío. Ethereum supera los $3.000 y SharpLink Gaming invierte $49 millones en ETH. Esto no fue casualidad. Fue una jugada de alta precisión. Mientras Ethereum rompía los $3.000, una barrera psicológica clave en este ciclo alcista, SharpLink Gaming, una criptoempresa del sector de juegos y apuestas, inyectaba $49 millones en ETH. Entonces me puse a rebuscar por qué esto estaba sucediendo, y lo que encontré fue revelador. Así que esta empresa no solo apuesta por Ethereum, apuesta por el criptomercado descentralizado en su totalidad. Quieren aprovechar los smart contracts, el auge de las finanzas descentralizadas, DeFi, y la liquidez que se está acumulando silenciosamente en este punto del ciclo. Yo lo llamo la táctica del soporte inteligente. Cuando el precio alcanza un nivel clave, las ballenas se activan, y eso es exactamente lo que pasó aquí. ETH no solo rompió resistencia, rompió estructuras. Dio paso a una ventana de acumulación institucional que muchos no ven. Por lo tanto, lo más importante, el movimiento fue en cadena. Altcoins como Sol, XRP y DOGE empezaron a responder. Porque lo que afecta a Ethereum reconfigura todo el ecosistema. MicroStrategy vuelve al ataque, mete otros $472 millones en BTC en máximos históricos, pero escucha esto. Esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar, pero tiene sentido. Sí. Además, mientras BTC rompía los $111.827, los ojos del mercado estaban en el rally, pero MicroStrategy no dudó: 472 millones más en Bitcoin. Sin miedo, sin pausa, yo llamo a esto estrategia de fase de guerra cripto. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. No es FOMO, es cálculo. Por lo cual MicroStrategy no opera como retail, opera como los players de 2013. Están aplicando la táctica de acumulación ninja, justo en el momento en que el sistema se pone nervioso. Entonces esto refuerza la narrativa institucional dominante, donde las criptoempresas con visión compran cuando todos dudan. Esta compra no solo es un voto de confianza, es una declaración de guerra silenciosa al sistema tradicional. Porque sí, mientras los reguladores discuten, los inversores institucionales ya tomaron su decisión, pero atento mira. El gobierno de Bután mueve $74 millones en BTC a Binance. Esto estaba escondido a simple vista, pero no para mis ojos. Un pequeño país, aislado, espiritual, casi invisible en los mapas financieros, pero hoy, Bután mueve $74 millones en BTC a Binance y me di cuenta de algo extremadamente interesante. Por lo cual no es una venta cualquiera, es una reconfiguración estratégica de su tesorería nacional. Además utilizan BTC como activo de respaldo, y ahora, lo rotan en el momento justo. Esto no es una operación local. Es un movimiento geopolítico silencioso. Entonces, porque si un gobierno soberano usa BTC en este nivel, ¿qué están esperando los demás? Así que esto pone presión sobre el relato de los reguladores globales, Gafi, FMI, SEC, que aún intentan maquillar sus posturas mientras otros soberanos mueven en bloque. Yo lo llamo el inicio de la soberanía 3.0. Un juego donde los países pequeños ya no piden permiso, solo actúan. Usando BTC como escudo y espada, pero ojo, aquí viene lo más interesante del día. Satoshi Nakamoto ya es la 11ª persona más rica del mundo, sin mover un solo Satoshi. Esto es adictivo, inspira y asusta al sistema. Por lo tanto, Satoshi, el creador anónimo de Bitcoin, no tiene cuenta bancaria, ni empresa registrada, ni presencia pública. Pero hoy, su riqueza en BTC supera los $75.000 millones. Yo lo llamo el maestro del criptoespacio profundo.
Pero escucha esto, su billetera guarda 1,1 millones de BTC, nunca ha vendido, nunca ha hablado y aún así. Su sombra lo domina todo, por lo cual este dato no solo infla el ranking de Forbes, reescribe la historia del poder financiero. Porque mientras los bancos imprimen, los gobiernos censuran y el sistema tradicional intenta dominar la narrativa, Satoshi, en silencio, se vuelve una figura mítica. Además, una que inspira a los guerreros del mercado, a los Satoshi maniáticos, a los que entienden que cada vela es una señal, y cada día una batalla en el campo del dinero libre. Bitcoin, BTC, $121.892 firme en zona alta. Esto puede parecer una locura, pero hay una estructura que se está cocinando. BTC se mantiene sólido por encima de los $121K, con un soporte relevante cercano a los $120.500, $120K. Me puse a investigar y vi algo interesante. Soporte estratégico. Esa zona no es al azar, es un nivel donde las ballenas históricas acumulan. Retesteo preciso. Un pequeño pullback podría limpiar el exceso y preparar el próximo sprint alcista. Trampa de osos. Si cae un poco más, algunos ven un ajuste hacia $115K, $112K, quizá hasta $110K, antes de volver a subir fuerte. Yo lo llamo la maniobra de limpieza previa al nuevo rally. Pero cuidado, si pierde ese soporte crítico, podríamos ver correcciones profundas muy rápido. Ethereum, ETH, $3.051 pisando firme en su ciclo. ETH está en su terreno, rondando los $3.050, $3.070, justo cerca de la importante resistencia de $3.100, $3.120. La segunda parte de la fórmula es, sobrepasar ese techo permite un salto directo a los $3.200, $3.250, actuando como efecto dominó para todo el sector DeFi y L2. Pero si hay rechazo, podríamos volver a probar el soporte en $2.950, $2.900. Fíjate en esto, la actividad en DApps y Rollups sigue alta, lo que sugiere que hay un interés institucional latentemente acumulándose. XRP, $2.97. La coyuntura legal como catalizador. XRP está en los $2.97, recuperando fuerza tras superar los $2.80, $2.85, zona donde muchas ballenas han estado entrando. Esto es adictivo, porque catalizadores legales, posibles ETFs, postura Trump-Gafi, están presionando al alza. Al momento, $3.10 actúan como resistencia inmediata. Si rompe, podría ir directo a $3.25, $3.30. Si no, podría corregir hacia $2.80, yo lo llamo la táctica del retesteo regulatorio. Solana, Sol, $166.80 resurgiendo con impulso. Sol cotiza en unos $166 menos 167, recuperándose tras testear el soporte en $160, $162. Los X de alto rendimiento usan este truco psicológico. Esperan que Sol rompa los $170, $172 para activar nuevos flujos, luego, lo llevan a zonas de $180, $185, donde aumenta la rotación. Red Sol registra mayor volumen en DeFi y Gaming. Si pierde soporte, cuidado, podríamos ver retrocesos a $155, $150. Dogecoin, DOGE, 207 centavos vibrando en modo meme, cotiza cerca de 205 centavos, 207 centavos, con un soporte firme en 20 centavos, 205 centavos, nivel psicológico clave para los holders. Aquí el juego es diferente, no necesita lógica. Necesita momentum y sentimiento comunitario. Las subidas de volumen, más 3%, y entusiasmo en redes y foros pueden detonarlo hacia 22 centavos, 23 centavos rápidamente. Yo lo llamo la memestrategia del efecto manada. Primero, vamos a dejar algo claro, esto no es un ciclo cualquiera. Por lo tanto, lo que está ocurriendo ahora mismo es parte de una estrategia profunda.
disfrazada de preocupación regulatoria, pero ejecutada como una auténtica operación de control financiero global. Mientras tú ves los gráficos de BTC tocando los $122K, hay otra gráfica, mucho más oculta, moviéndose en paralelo, la del poder institucional reorganizándose para no perder el control del dinero. Así que fíjate en esto, la Casa Blanca frena leyes pro cripto. El Gafi exige más vigilancia, el FMI insiste en advertir sobre riesgos para la estabilidad global, y al mismo tiempo, Bután, un país que casi nadie menciona, mueve $74 millones en BTC hacia Binance. Entonces no es coincidencia, es presión narrativa. Están reescribiendo las reglas para salvar el sistema tradicional, justo cuando empieza a colapsar desde adentro. Por lo cual me puse a investigar por qué ahora, y lo que descubrí me dejó helado. Detrás de cada informe hay una táctica, censura incluida, con maquillaje regulatorio. Le llaman protección al consumidor, pero es dominación del sistema, es una fase de guerra cripto y ya estamos dentro. No necesitas balas cuando tienes boletines, no necesitas violencia cuando tienes control del relato. Por eso ahora, más que nunca, se están activando los ataques institucionales en nombre de la seguridad. Entonces el verdadero objetivo es impedir que los pueblos accedan a soberanía monetaria. Y si te detienes aquí, creas un gran problema, porque si no ves el patrón, parecerá solo ruido. Por lo tanto, si conectas los puntos, desde Tether hasta las sanciones legales, entenderás que estamos en medio de una guerra silenciosa. Una guerra donde cada satoshi cuenta. Y cada movimiento institucional es una señal. La señal está delante, pero no todos la verán. Esto podría parecer una de esas semanas más, pero no lo es. Además, una historia de resistencia, de estrategia silenciosa y de reconfiguración del poder financiero global. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. No se trata solo de que Ethereum rompió los $3.000, ni de que MicroStrategy metió otros $472 millones como si jugara una partida privada de ajedrez. Ni siquiera de que Satoshi haya entrado al top 11 de los más ricos del mundo, sin mover un solo Satoshi. Pero escucha esto, no es acumulación aleatoria, es una orquestación institucional en tiempo real. Muévete ahora, o quédate fuera para siempre. Y el mensaje entre líneas es claro, es el sistema reaccionando al sistema. Y mientras la mayoría ve caos, los guerreros del mercado detectan señales de acumulación ninja. Artilleros de blockchain y descifradores de satoshis aquí tienen el capítulo de hoy. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes que no estás solo en este campo de batalla silencioso. En la descripción te dejo los enlaces más relevantes para seguir investigando, formarte con visión, y no perderte las próximas señales del mercado cripto. Suscríbete, activa la campana, y únete a esta comunidad que no solo ve velas. Lee la guerra detrás del gráfico. Porque esto no ha terminado, apenas está comenzando. Y los que entienden, saben que la próxima gran jugada puede estar a un clic de distancia.